Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a ver leyes de gases. Si nosotros recordamos la clase anterior, veíamos las propiedades generales de los gases y en qué unidades visualizábamos los gases o medíamos los gases. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a continuar con ello, recordando que los gases van a estar sometidos a ciertas unidades de medición, ¿sí? Y con ello van a tener una ley. Recordando que una ley es algo que se debe cumplir bajo ciertas condiciones, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a decir que una ley, si hablamos de ley de gases, es algo que se va a cumplir si un gas está sometido a ciertas circunstancias, ¿sí? Entonces siempre se van a repetir siempre y cuando estén frente a unas circunstancias determinadas, ¿sí? Obviamente estoy hablando de sus medidas, ¿sí? Entre el comportamiento de los gases frente a las variaciones de presión, de temperatura, fue objeto de estudio de diversos científicos. Eso ya viene desde hace muchos años y los cuales ya han determinado. Asimismo, estas leyes han ido siendo puestos los nombres según los científicos o los que dieron a conocer o los que generaron estas leyes, ¿sí? Los que sometieron por primera vez a los gases a estas condiciones. Primero, a las variaciones de presión o de temperatura, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que los gases, ¿sí? Deben tener algunas unidades. Vimos la semana anterior, incluso hicimos transformación de unidades, ¿sí? Y podemos visualizar lo siguiente. Los parámetros estudiados en las diferentes leyes de gases van a ser la presión, ¿sí? La cual el sistema internacional conoce a la presión como el Pascal, ¿sí? La unidad internacional, ¿ya? Pero nosotros también hemos trabajado o hicimos ejercicios la clase anterior de en atmósferas y también hicimos en milímetros de mercurio, ¿sí? Otra cosa que nosotros valoramos en la ley de gases es su volumen. Asimismo, la unidad internacional en el SI se expresa en litros. Nosotros podemos expresar en cualquiera de sus derivaciones, es decir, mililitros, decalitros, podemos encontrar mililitros. Los mililitros también van a ser conocidos como centímetros cúbicos, ¿sí? Y en cualquier derivación que sea de volumen, es decir, galones y todo aquello, ¿sí? La temperatura que reconocemos en el sistema internacional es el Kelvin. No se olviden, el Kelvin es la unidad internacional trabajada en temperatura. Obviamente, en nuestro sistema, ¿sí? Trabajamos en grados Celsius y también trabajamos en grados Fahrenheit, ¿sí? Pero si encontramos en grados Celsius era fácil, vimos la clase anterior, podemos tranquilamente transformar de grados Celsius a grados Kelvin o viceversa, de Kelvin a grados Celsius. Si es de grados Celsius, ¿qué tenía que hacer? Los grados Celsius sumarle 273. Si era de Kelvin a Celsius, solo tenía que restar de la cantidad de Kelvin menos 273, ¿sí? ¿Estamos? Solo debemos, incluso aquí está en la plataforma, debemos solo sumar 273. Podíamos hacer directamente con la suma o podíamos hacer con la fórmula, ¿no? Que también nos pedía sumar. También tenemos que valorar los moles, ¿sí? Que deben recordar de primero de bachillerato, moles, y hemos trabajado todo el inicio del año, es la cantidad de materia, ¿no? Mole es la cantidad de materia. Obviamente, el capítulo de gases tenemos que ver la materia, ¿sí? La masa del gas. ¿Cómo representábamos moles? ¿Se acuerdan? Con N minúscula, ¿sí? N minúscula era número de moles, incluso teníamos una fórmula, acuérdense, N minúscula era igual a M minúscula dividido para M mayúscula, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces eso son cosas que hemos venido ya hablando las semanas anteriores, ¿sí? Ahora, las leyes de los gases van a estar una vez más determinadas por sus descubridores e investigadores, ¿sí? O los que pusieron en práctica esas variantes, ya sea de presión o temperatura, ¿sí? Manejando estos cuatro conceptos. Las principales leyes de los gases son la de Boyle, ¿sí? La de Charles y la de Gay-Lussac.
El día de hoy vamos a ver la de Boyle, la otra semana vamos a trabajar con la de Charles, la otra semana vamos a trabajar la de Gay-Lussac y así sucesivamente las leyes que vayamos avanzando en el resto del año. ¿Sí? Entonces el día de hoy vamos a ver la ley de Boyle. ¿Qué dice Boyle? O también conocida si van al libro, en el libro está en la página número, déjenme verles, está en la página número 119 está la materia, ¿sí? Lo que estoy hablando de ahora. Entonces, vamos a hablar que la ley de los gases del Boyle, ¿sí? Se va a llamar ley de Boyle en forma resumida o se llama ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? Si ustedes van al libro, van a encontrar como la ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? Y rápidamente vamos a decir es la ley de Boyle, donde expresa que la presión absoluta y el volumen de una masa dada de un gas confinado, es decir, de en recipiente, son inversamente proporcional. Es decir, si el uno sube, el otro disminuye. Cuando diga son inversamente proporcional, su nombre lo dice, ¿sí? Es la relación existente entre la presión de un gas y su volumen, ¿sí? Es la relación existente entre una presión y su volumen. Pero, ¿cuál es la relación existente? Que si el uno sube, el otro baja. Si el uno baja, el otro sube. Entonces, esto expresó Boyle, ¿sí? Pero necesitamos tener una constante. ¿Qué es una constante, chicos? ¿Qué es una constante? Algo que se repite constantemente. Estaba bien hasta que dijo que es constante es algo que se repite constantemente. Muy bien. Anti, ¿Qué es constante, chicos? Estaba bien en la idea. Muy bien. ¿Qué es constante, chicos? ¿Qué es Algo que constante? consta ¿Algo que qué? ¿Algo que de qué? algo, ¿Algo que qué? algo que consta de algo. No. Algo que consta de algo, no. Si yo digo, señor Tenesaca, usted es constante en las clases, ¿qué significa, Andrés? que nunca falta. Correcto. Es Que algo soy que el presidente, pues no tengo que faltar. exacto, que no varía, es algo que siempre se repite todas las veces, entonces, que no varíe. Eso va a ser, la ley de Boyle va a relacionar la presión con su volumen, pero siempre y cuando la temperatura de un gas no se altere. Es decir, ejemplo, que tenga 35 grados Celsius de ese gas, todo el experimento debe estar con 35 grados Celsius, no puede variar, ¿sí? ¿Estamos? Entonces eso significa constante. Recuerden esto, chicos, la ley de Boyle es constante. Si yo digo constante, significa que no varía. Entonces no lo voy a tomar en cuenta la temperatura en mis ejercicios. Esto acuérdense que esto es prácticamente para sus deberes y sus exámenes. Si yo digo es constante, significa que no varía. No va a cambiar de 35 grados o la temperatura que ha sido la inicial. ¿Estamos? Entonces esto maneja Boyle. Coge un gas y mide su presión y su volumen. Pero ¿cuál va a variar? El volumen y la presión, pero la temperatura va a ser constante. Entonces esto dice él que la temperatura va a ser constante siempre y cuando la temperatura sea constante, la presión y el volumen van a ser inversamente proporcionales. Es decir, que si la presión sube, el volumen baja, ¿sí? Si el volumen sube, la presión baja. ¿Estamos? ¿Sí? Eso significa que es inversamente proporcional. El uno sube, el otro baja. ¿Sí? Entonces, este señor Boyle dedujo esta ley en el año de 1662. Recuerden que por historia yo mucho no me meto, nunca les voy a tomar un año, ¿sí? Dice que la presión y el gas de ideal están inversamente relacionados cuando uno sube, el otro baja, ¿sí? Es lo que acabo de decirles. Para que quede un poquito más claro, es esto lo que expresa Boyle, ¿no? A mayor temperatura, menor presión, perdón, a mayor presión, menor temperatura. Algo que nosotros siempre hemos hecho, ¿sí? O bueno, creo que todos hemos visto, pasa lo mismo en una jeringuilla, ¿no?
Si yo cojo una jeringa con aire, ¿sí? Y recuerden que el aire es un gas, ¿sí? Dice una jeringa originalmente a una atmósfera. Recuerden que las presiones se hablan en atmósferas, ¿sí? Y absorbo 5 mililitros de aire, ¿sí? Todos pueden tener una jeringuilla y absorber 5 mililitros. Pero, ¿qué pasa, chicos, si yo cojo y tapo esa jeringuilla y comienzo a presionar el émbolo? ¿Sí? Si el émbolo se empuja hasta reducir su volumen a 2.5, ¿sí? ¿Qué va a suceder con ese aire que estaba dentro de la jeringuilla? Vamos, chicos. Va a buscar una salida. Exacto. Se comprime, hace esto que están viendo en la parte de acá. Se va a comprimir y por ende la presión va a ser mucho mayor, ¿no? ¿Sí? Hagan cuenta que esta es la jeringuilla y ustedes el aire está aquí, 5 mililitros, el volumen reduce a 2.5 y la presión, ¿qué pasa? Aumenta, ¿sí? Es como si cogieran una funda plástica, ¿sí? La llenan de aire y luego la presionan con sus manos. Obviamente el volumen va a disminuir, la funda va a ser, pero esa funda puede llegar a explotar. ¿Pero por qué explota esa funda? Porque su presión aumenta. Esto es lo que determinó Boyle. Él no tomó en cuenta a la temperatura y ese es el punto primordial del día de hoy de la clase. Boyle relaciona la presión con su volumen, ¿sí? Pero no toma en cuenta a la temperatura. Él no toma en cuenta la temperatura. Entonces, si ustedes leen un ejercicio que dicen temperatura constante o la temperatura se mantuvo, directamente pienso en la ley de Boyle. Y esta ley de Boyle va a tener una fórmula, ¿sí? Esta ley de Boyle va a tener una fórmula. Y esa, por favor, les pido que vayan anotando por allí. Esto es lo que les explicaba de la jeringuilla. Al aumentar la presión, disminuye el volumen y viceversa. La presión y el volumen son magnitudes inversamente proporcionales. Muy bien. Entonces, Boyle determina que el uno es inversamente proporcional al otro. ¿Cómo se expresa en matemáticas que es inversamente proporcional? Es esto, ¿sí? Esta es la fórmula, por favor, ¿sí? Un recipiente está sometido a una presión, la jeringuilla que cargamos de 5 ml fue cargado obviamente con 5, su presión era de una atmósfera, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando aplasto el émbolo? Esta presión cambia, entonces va a ser presión 2 y vamos a tener un volumen diferente. Entonces, algo que me faltó aquí en la gráfica, esta es la fórmula de ley de Boyle, ¿sí? Donde P1, aquí voy a trabajar siempre como P1, ¿sí? Donde P1 es igual a presión inicial. Esto, por favor, denme anotando que algo que me he olvidado de ponerles aquí. Donde P1 es presión inicial, donde B1 va a ser volumen inicial, donde P2 va a ser, ¿qué va a ser P2? Presión final. Bueno, estos van con tilde, ¿no? Presión final. Y donde B2 va a ser volumen final. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí todos? Sí. Ya, chicos. Muy bien. Entonces, yo voy a decir esto. La ley de Boyle tiene su fórmula. ¿Cuál va a ser? P1 por B1 es igual a P2 por B2. ¿Ya? Entonces, tenemos esta fórmula, donde P1 es presión inicial, donde B1 es volumen inicial, donde P2 es presión final y donde B2 es volumen final. Vamos entonces allí. Podemos realizar un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Podemos hacer un ejercicio. ¿Estamos todos hasta aquí, sí, no? Muy bien. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Un gas ocupa un volumen de 200 centímetros cúbicos. Sí, hay compañeros que todavía no dominan esto. Esto es centímetros cúbicos, dice, de una presión
de mmHg. ¿Qué significaba mmHg? Milímetros de mercurio. Correcto, milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Cuál será su volumen si la presión recibida aumenta a 900 mmHg? Aquí habla de temperatura, ¿sí o no? Este ejercicio habla de temperatura, ¿sí o no? No. No, entonces significa, si no habla de temperatura, ya pienso en la ley de Boyle. Recuerden que van a tener varias fórmulas, ¿no? Pero aquí como no dice, en ningún momento menciona la temperatura, yo voy a decir que esta es un ejercicio para la fórmula de ley de Boyle. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a desarrollar. ¿Cómo desarrollo? Primero, creo una tabla de datos, ¿sí? Dice, un gas, no importa el gas, después veremos con moles. Ahorita no importa el gas, ocupa un volumen de 200 centímetros cúbicos. ¿Qué va a ser 200 centímetros cúbicos, chicos? Vamos, muchachos. Volumen inicial. Correcto. B1, es decir, volumen inicial va a ser 200 centímetros cúbicos. El 3 obviamente es de pequeñito, sí. Ustedes van escribiendo centímetros cúbicos. A una presión de 700 milímetros de mercurio. ¿Qué es 700 milímetros de mercurio? Presión ¿Presión qué? Inicial, ¿no? Presión inicial. inicial es 700 milímetros de Hg, ¿sí? Recuerden cómo se escribe mercurio, ¿no? DHG. Dice, ¿cuál será su volumen si la presión recibida aumenta? Significa que estoy hablando de P2, que sería presión final, a 900 mililitros de mercurio. Milímetros de mercurio. Creo que dije mililitros, nadie me corrigió. ¿Ya? Ya tengo mi tabla de datos. ¿Qué necesito? Una fórmula, ¿no? Entonces voy a poner la fórmula. La fórmula, ¿cuál va a ser? Fórmula la ley de Boyle. Va a ser P1 por B1. B1 es igual a P2 por B2. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Qué tenemos que hacer? Despejar la fórmula. ¿Qué es lo que me está pidiendo el problema? Me está pidiendo, me olvidé aquí en la tabla de datos, me olvidé de escribir una tabla de datos. ¿Qué me pide la tabla de datos? El ejercicio dice, ¿cuál sería su volumen si la presión recibida aumenta, ¿no? Entonces, voy a decir que lo que me está pidiendo el problema es B2, es decir, el volumen final, ¿sí? Esta va a ser mi incógnita, ¿no? Ya. ¿Listo? Entonces B2 va a ser mi incógnita. ¿Dónde está B2? Está aquí, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Despejar. ¿Cómo despejo? ¿Qué estorba? B2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este de aquí que está estorbando, está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? B2 es igual a P1 por B1 y dividido para B2. Lo más difícil aquí vamos a tener que despejar, que es facilito, ¿sí o no? ¿Estamos? Entonces continuamos desarrollando, ¿no? B2 va a ser igual a... Algo que me estoy olvidando, chicos, es que tenemos que verificar que los dos problemas, los dos datos que son iguales, tienen que estar en la misma unidad. Si me dice milímetros de mercurio aquí, obviamente aquí también tiene que milímetros de mercurio. No sé por qué se borró milímetros de mercurio. Perdón. Entonces, si aquí me da, perdón, en atmósferas, ¿sí? Me da en atmósferas, yo tengo que transformar de milímetros de mercurio a atmósferas o de atmósferas a milímetros de mercurio. Cualquiera de ellos, ¿sí? ¿Estamos? Pero en este caso, como los dos nos dio milímetros de mercurio, entonces yo tranquilamente puedo continuar con el ejercicio. Entonces, B2 va a ser igual a ¿qué? A P1. ¿Cuánto vale P1?
Estoy haciendo solito el ejercicio. 700 Milímetros de mercurio. 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 Multiplicado por B1. ¿Cuánto es B1? 200 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Dividido para P2. ¿Cuánto es P2? 900 milímetros de Hg. ¿Sí? Entonces, aquí voy a hacer paso por paso. 700 por 200 sería 14.000. Recuerden, milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se simplifica, así como siempre hemos hecho en las reglas de 3, y la respuesta me sale en volúmenes, ¿no? 1000 Y es lo que centímetros necesito. cúbicos. B2 ha sido igual a ¿cuánto? 14.000. 14.000, ¿qué? Centímetros cúbicos dividido para 900, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sale en la respuesta, por favor? B2 ha sido igual a 14.000 dividido para 900. John, espérenme un ratito. John, lo único que se me ocurrió, John. Isaac, para borrarle la falta. Isaac, ¿cuánto salió? Se haga la una. ¿Cuál cosa, Alicia? ¿Cuánto salió? Es que no tengo calculadora, Alicia. O sea, con los dedos. No, pues con los dedos, no jalo. Solo tengo 10 dedos. 10 dedos, pero puede ir eliminando los ceros, ¿no? Y le sale 140 dividido para 9. Simplificar. A ver, espérese. O sea, de celular. Eso mismo va a ser 104. Rosa Morocho. Es igual a Gómez. 15. 15.5555. Ya ve que no dijo que no tenía. Próxima le Pero el pongo. teléfono, pues, ese es del teléfono, Alicia. No tengo la calculadora. John Gómez, la tercera vez que no me contesta. No, Lisa, yo sí estaba yendo a contar, pero ya le dijo a Lisa, pero Ah, ya. entonces, por eso no le respondí. Ah, ya, por lo menos ya contestó. Muy bien, aunque sea digan, no tengo calculadora, como dijo Isaac. Muy bien, entonces, volumen final ha sido, ¿qué? 15.55 centímetros cúbicos. Y si quieren, como hacían, nos mandaban a hacer a nosotros, decíamos, era igual el volumen final será de 15.55 centímetros cúbicos. ¿Ya? Como ustedes quieran escribir la respuesta. Entonces, eso sería, chicos, ¿sí? ¿Estamos? Sí.